La industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Se estima que el 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero se encuentran vinculadas a la fabricación de ropa. Ante esta situación, ha surgido la slow fashion, que busca frenar este impacto a la vez que nos permite disfrutar de la industria textil. Una marca que apuesta por los valores del slow fashion es Ecometas, una tienda de lencería ética para mujeres conscientes. La apuesta de la marca son los valores sostenibles, la producción local, el uso de tejidos orgánicos y el respeto a unas condiciones laborales justas. Detrás de Ecometas se encuentra Sandra Sarmiento, CEO y fundadora de la marca. Ecometas surge primero de una necesidad personal. Yo como consumidora de moda sostenible, pues encontraba que había una dificultad a la hora de encontrar ropa interior que reuniera las características que yo estaba buscando en las prendas que a nivel exterior encontraba, como por ejemplo pues la producción local, los tejidos orgánicos, etc. Entonces me di cuenta que ahí había una oportunidad y un vacío también a nivel nacional, incluso internacional, pero bueno, a pequeña escala. Yo al final opero en España, trabajo en España, pues ahí encontré una oportunidad, ¿no? Entonces, esta circunstancia se cruzó, digamos, con mi necesidad mis ganas de emprender un proyecto propio, ¿no? Yo vengo del mundo del diseño gráfico, del diseño editorial. Casi he estado más de 15 años trabajando en empresas por cuenta ajena, sobre todo enfocada en temas de diseño. Y bueno, he ido compatibilizando eso con algunos proyectos a lo largo de mi carrera profesional, pero llegó un punto que me di cuenta de que realmente mi propósito vital tenía que estar alineado con un propósito profesional, y ese propósito profesional lo encontré con Ecometas, ¿no? Entonces fue un poco ese cruce de esas dos circunstancias, encontrar esa oportunidad que realmente estaba muy alineada con mis valores y mis ganas de empezar un proyecto propio, pues lo que generó el inicio de Cometas. Bueno, Cometas es un nombre es una apuesta por branding puro y duro, ¿no? Es un nombre inventado, bueno, como imaginaréis, pues el prefijo eco hace referencia pues a la ecología, a lo orgánico, ¿no? Que forma parte del ADN propia de la marca. Y por otro lado, utilizo la palabra cometas, que es una palabra que me parece muy bonita, ¿no? Porque es una palabra que es polisémica. Tanto hablamos de la cometa, como ese objeto lúdico, ¿no? con el que juegan las niñas y los niños, que además se utiliza en femenino, como en masculino el cometa, como pues el fenómeno, digamos, astronómico, ¿no? Y entonces me pareció muy bonito porque era una palabra polisémica, que tenía mucho juego, que era muy evocadora, que además tanto funcionaba en masculino como en femenino. Y bueno, y entonces me pareció que quedaba bonita con el eco delante, ¿no? Y entonces, bueno, fue un acto de creación ya desde el inicio, ¿no? De la marca, ¿no? Un propósito creativo, digamos, ¿no? Con el nombre. A ver, yo creo que dependiendo de si la óptica es en el corto, el medio o el largo plazo, ¿vale? A ver, en el corto plazo obviamente nos ha afectado porque piensa que mi negocio tiene 2 años de vida. Entonces, claro, la crisis del COVID me ha impactado de pleno, ¿no? En lo que es mi actividad profesional. Entonces, en el corto plazo sí que me ha afectado negativamente, sobre todo en los momentos más duros del confinamiento, ¿no? Porque mi marca todavía no estaba lo suficientemente consolidada como para realmente convertirse ¿sabes? Para estar en el top of mind de las consumidoras que en ese momento sí que empezaban a comprar más online, ¿no? Esto por un lado. Pero sí que es cierto que en el medio plazo sí que realmente yo estoy empezando a visualizar realmente un cambio de paradigma en el consumo, ¿no? Y sí que es cierto que todavía es verdad que como todavía hay áreas confinadas y todavía hay personas
que bueno, y todavía pues digamos que el COVID está con nosotros todavía, desgraciadamente, y eso nos está afectando a todas en nuestra vida diaria, sí que realmente he visto que de alguna manera sí que se ha incrementado el consumo online poco a poco, por ejemplo, de cara a mi negocio, ¿no? Y claramente en el largo plazo sí que yo veo aquí un cambio de paradigma brutal en el consumo. O sea, yo creo que el consumo online ha venido para quedarse en sectores incluso más delicados, entre comillas, ¿no? Como por ejemplo el mío, el de la ropa interior, que cuando empecé con el negocio era un hándicap porque sí que era consciente de que podía suponer un impedimento para muchas mujeres comprar lencería online, ¿no? Por el tema de la talla, de ver cómo me sienta, etcétera, pero realmente sí que el, el impacto del COVID ha creado un cambio en las pautas de consumo, de compra y tal. Entonces, yo creo que lo que está produciendo es que la gente se atreve más a comprar online, siendo consciente, hay que ser muy transparente con las políticas de devolución, con dar las máximas facilidades y la máxima información para que de un plumazo, en mi caso, pues las mujeres puedan comprobar si qué talla es la que necesitan y cuál es el procedimiento para, por ejemplo, realizar una devolución. Pero una vez que esto está solventado, sí que me doy cuenta que en el largo plazo a los negocios online en el fondo nos va a beneficiar porque ya te digo que todo esto ha comportado un cambio de paradigma en el consumo. Sí, en un primer momento, como ya te digo que es el tema de la ropa interior sostenible, cuando empecé a planear todo esto, igual hace ya casi 3 años, ¿no? 2 años y medio largos, ¿no? En ese momento había muy poquitas marcas en España que reunieran esos criterios de sostenibilidad que normalmente se apoyan en diferentes patas, ¿no? Una es la producción local, otra es el uso de tejidos orgánicos certificados o naturales. Y en un tercer lugar sería el trato ético a los trabajadores, las condiciones de trabajo justas, ¿no? Digamos que estos son como los tres valores que yo contemplo a la hora de validar si una empresa me parece lo suficientemente sostenible, ¿no? Como para realmente llamarse sostenible, porque no solo se basa en utilizar un algodón orgánico, cuando quizás cuál es el origen de ese algodón orgánico, ¿no? Entonces, digamos que hay varios factores, ¿no?, que determinan, ¿no?, la mayor o menor sostenibilidad de una marca, que nunca es blanco o negro, ¿no? No es totalmente sostenible o nada sostenible. Puede ser que tenga algún valor sostenible, pero digamos que yo lo que intento es que sea el porcentaje de un 80% para arriba, digamos, de sostenibilidad, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Por lo menos tiene que cumplir dos valores, esos dos de esos tres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la producción local me parecía muy interesante porque al final, en el mundo en el que vivimos de la deslocalización a nivel de la producción textil, sobre todo, que ha impactado muy, muy duramente, por ejemplo, aquí en el panorama nacional, pues me parecía muy interesante reivindicarlo, ¿no?, como uno de los valores que realmente valía la pena promocionar y acercar a la consumidora final, ¿no? Entonces, en un primer momento, uno de los trabajos más arduos a los que me enfrenté fue la búsqueda, la investigación, la documentación, el conocer varias marcas, hablar con ellas, comprobar un poco, ¿no?, esas tres patas, cómo las tenían trabajadas, y luego también, bueno, ver un poco pues, el feedback que había, ¿no?, porque al final también se trata de hacer un negocio que intenta transmitir alma, pero porque tiene que tenerla. Es decir, yo conozco los nombres y los apellidos de todas las personas que hay detrás de cada marca, ¿no? Nos conocemos, muchas. Yo, en mi negocio está en Barcelona, ¿no? De hecho, tengo una tienda física en Barcelona también, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante, ¿no? Si están en Barcelona, pues conocernos. Si no están en Barcelona, da igual, o sea, nos hablamos por teléfono, conocemos pues qué dificultades nos encontramos. Es decir, que hay una comunicación muy fluida, digamos, ¿no? Y afortunadamente ahora, como el tema de la sostenibilidad en la moda, afortunadamente, y está creciendo, ¿no? Y es verdad
que ahora hay más marcas que hace 3 años y van surgiendo nuevas marcas, pues ahora de una forma natural, digamos que es recíproco, ¿no? Yo cuando encuentro alguna propuesta que me parece interesante, me pongo en contacto con ellas, pero también recibo muchas propuestas, ¿no? De personas que están interesadas ya en formar parte del catálogo de marcas de Ecometas. Y entonces, bueno, nada, es de forma muy natural y recíproca. Vale, pues yo creo que fue algo progresivo, pero sí que recuerdo un antes y un después con el tema del... Además, bueno, precisamente estamos realizando la entrevista en una semana muy clave, porque es la Fashion Revolution Week, que me parece que se está conmemorando la tragedia del derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, en el que murieron pues, como más de 1.150 trabajadoras de la industria textil eh, que trabajaba para las grandes cadenas de fast fashion, ¿no? Creo que son 8 años lo que me parece que lo que cumplen ahora en 2021. ¿8? Creo que son 8 años, ahora no estoy segura 100%, pero creo. Yo recuerdo, sí que recuerdo esa noticia en su momento y recuerdo bueno, que sí que me impactó pues como consumidora probablemente bueno, de este tipo de grandes cadenas bueno, que prácticamente pues somos todas, ¿no? O sea, es normal porque está muy, muy implantado, ¿no? En nuestras ciudades y en nuestras calles, ¿no? Y además pues tiene unos precios, bueno, según las marcas más o menos asequibles, pero bueno, la cuestión es que está muy implantado, ¿no? Entonces yo creo que fue algo progresivo, ¿no? No es que fuera a partir de ese momento que rápidamente hiciera un cambio, pero sí que progresivamente me empecé a interesar, ¿no? por un tipo de consumo más consciente y empecé por la moda. Al cabo de un tiempo, pues empecé a buscar propuestas pues, de moda local, ¿no? Me movía más pues, en tiendas de jóvenes diseñadores y buscaba más ese tipo de historias, ¿no? Y de una forma más progresiva, ya te comento que, bueno, hice como un cambio general a un consumo más consciente, tanto pues, de cosmética, de alimentación, incluso de estilo de vida, pero sobre todo empecé, que es interesante, ¿no? Empecé por el tema de la moda sostenible. Claro, pues sí, es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque además es una pregunta que está muy instalada, ¿no? Digamos, en la sociedad en general, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar más, ¿no? Bueno, la verdad que al final no creo que haya que pagar más, porque yo creo que al final esa prenda, primero hay un aspecto muy interesante que es la durabilidad, ¿no? Cuando hablamos de prendas que están producidas a miles de kilómetros de nuestras ciudades y están realizadas con tejidos que no cumplen muchas veces unos mínimos estándares de calidad. Por ejemplo, esa camiseta que se puede comprar a 5 euros en alguna gran cadena de moda, pues esa camiseta seguramente la tercera lavada prácticamente está inservible. Entonces sí que hay un tema muy interesante de durabilidad, ¿no? O sea, al final también cuando estás apostando por la moda sostenible, en primer lugar, también se apuesta sí o sí por un tejido de más calidad. Un tejido de más calidad, ¿por qué? Primero, porque en su ciclo de producción ha pasado unas auditorías mucho más exhaustivas, muy exigentes, y que realmente están garantizando unos mínimos criterios de elasticidad, de no rotura, etcétera, ¿no? Entonces, luego aparte hay un tema saludable que obviamente al final la salud es un intangible, pero realmente seguramente si preguntamos a la mayoría de las personas, seguramente es uno de los valores que pondrían, ¿no? En su top 5, ¿no? de bienestar, ¿no? Al final, ¿no? Estar bien y encontrarse bien de salud, ¿no? Bueno, pues al final apostar por tejidos saludables, apostar por tejidos naturales y orgánicos, es apostar por aportar salud, por ejemplo, a tu piel y a tu cuerpo, eliminando tóxicos innecesarios, etcétera, ¿no? Y luego, en tercer lugar, también está el valor subjetivo del precio.
En el sistema, al final, lo que yo siempre digo, consumir sostenible, más que, fíjate que antes he hablado de consumo consciente, ¿no? Más que consumo consciente, ahora yo apuesto por a veces en la comunicación ir un paso más allá y hablar de consumo crítico, porque hay un acto político a la hora de consumir, ¿no? Y en eso entra el valor del precio, ¿no? Cuando percibimos el precio bajo como algo positivo, estamos entrando dentro de una cadena de un sistema económico, ¿no? Neocapitalista, súper agresivo, ¿no? En la que prevalece la competencia que canibaliza los proyectos más pequeños, ¿no? En la que esto es una competición, ¿no? A ver quién puede ofrecer eh, más por menos a una cuentas de cargarse ecosistemas, de cargarse regímenes laborales respetables, contaminando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, hace algún tiempo hubo una campaña muy interesante, ¿no? Que no sé si fue Greenpeace, me parece que, no recuerdo exactamente qué ONG fue, pero hubo una campaña muy interesante, ¿no? En la que preguntaban a los consumidores que si querían una camiseta por 3 euros, ¿no? La mayoría decían que sí, pero entonces lo que les decían es, bueno, a cambio te vamos a explicar qué estás comprando por esta camiseta que vale 3 euros, ¿no? Y le explicaban la explotación infantil, laboral infantil, la contaminación de los ríos y de los mares en Bangladesh, en la India o en algunas zonas de China. Eh, Le explicaban la cantidad de tóxicos que en Europa están prohibidos utilizar en los tejidos que tú estás comprando en estas camisetas. Y entonces al final, después de eso, les preguntaban, ¿en serio quieres quedarte en esta camiseta de 3 euros? Y al final la mayoría decían, oye, pues no. Bueno, pues es un poco eso, ¿no? Al final el precio esconde mucha construcción social también y por eso es muy importante los negocios que apostamos por la sostenibilidad y por la ética, explicarlo, ¿no? O sea, aquí la clave está en la comunicación. Yo te voy a explicar el por qué a lo mejor este sujetador, en mi caso, o esta prenda de baño, te puede resultar a priori un 20% más cara, pero te voy a explicar realmente qué estás pagando en este incremento de precio, ¿no? Bueno, pues mis planes, ya te digo, yo como es una empresa pequeñita, ¿no? Y que está creciendo junto con mis propias inquietudes personales, yo pienso que probablemente Ecometas con el tiempo irá modificando también su propio, no su propio ADN, porque el ADN está ahí, ¿no? Pero su propia evolución como todos los productos que ofrece, ¿no? Uno de los proyectos y de los planes que tengo a medio plazo es crear una colección propia de ropa interior sobre todo, que es lo que es mi punto fuerte, ¿no? Desde Cometas trabajo el tema de la lencería sostenible, trabajo el tema de también prendas de baño, bikinis y tal, y también la menstruación sostenible, productos para la menstruación sostenible, bragas menstruales y copas menstruales fundamentalmente, ¿no? Es muy importante desde ese punto comentarte, ¿no? Que además del tema de la sostenibilidad que trabajo otro frente, que para mí es igual de importante que la sostenibilidad, que es el enfoque de género. Desde Cometas se fomenta la diversidad corporal, la inclusividad de todos los cuerpos, intentamos trabajar para que cada día haya más opciones para todo tipo de mujeres y de personas que se sienten mujeres, ¿no? Desde ese punto de vista, yo te digo que toda nuestra comunicación y nuestra apuesta es por el enfoque de género, ¿no? Todas las marcas, además, con las que trabajamos están fundadas por mujeres, diseñan para mujeres eh, y entonces, obviamente, trabajamos para deconstruir un poco esos arquetipos en los cánones, por ejemplo, corporales, ¿no? Que los tenemos tan instalados, ¿no? en nuestros cuerpos y entonces, bueno, desde Cometas también intentamos contribuir
a celebrar nuestros cuerpos tal como son, y por eso toda la lencería y todas las prendas que tenemos en Ecometas son prendas cómodas, no hay aros, no hay rellenos, intentamos que no hayan prendas que moldeen o que esculpan el cuerpo, ¿no? Sino que simplemente favorezcan, sientan bien, pero sobre todo se sientan súper confortables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el, el- el crear la colección propia adquiere un sentido especial, porque yo lo que quiero con esta nueva colección es crecer más en este sentido y ofrecer una colección súper inclusiva, que tenga un amplio tallaje, mucho más allá de lo convencional, porque sí que es verdad que hoy en día es de lo que pecan la mayor parte de marcas pequeñas de moda sostenible, y es que, claro, el tallaje es limitado por un tema de producción. Entonces yo lo que quiero es experimentar por ahí, ¿no? Y ver qué oportunidades hay. Creo oportunidades las hay, muchísimas. Entonces yo creo que es encontrar la forma de producir este tipo de prendas para que todas, realmente todas, tengamos opción de poder vestir saludable, sostenible y ético. Sí, bueno, como proyecto, digamos, propio, es mi primer proyecto, ¿no? Yo había tenido anteriormente algunos otros proyectos, pero en el sector muy distinto. Yo tenía un medio de comunicación de arte hace aproximadamente como unos 10 años junto a una compañera, y fue un negocio que nos aportó muchísimo expertise, ¿no? A la hora, pues, de gestionar una empresa, de dedicarse un poco, de tener una visión global de un negocio, ¿no? Que al final también es muy importante, ¿no? De ser valiente y de enfrentarte a cualquier reto que te propongas, ¿no? Aunque te equivoques, ¿eh? Porque ser valiente no se trata de ser perfecta, se trata de hacerlo. Y bueno, pues me equivoco, me ha salido mal. Pues oye, no pasa nada, o sea, borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo siempre digo además que es una oportunidad para las marcas pequeñas, porque como somos pequeñas, oye, mira, no pasa nada, o sea, en ese camino estamos aprendiendo. Entonces, a mí me encanta incluso compartir, ¿no? Las cagadas, entre comillas, ¿no? Que podamos cometer, porque al final eso genera empatía y genera pues transparencia, ¿no? Con tu negocio. Yo creo que también en un negocio sostenible eso tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí que había tenido este negocio bueno, que primero en mí pues sí que creó un poco esta inquietud, ¿no? Y cuando terminó ese proyecto, porque era un proyecto súper costoso, porque claro, era un medio de comunicación en aquella época física, con todo lo que comporta, impresión, costes brutales de producción. Entonces era muy estresante, la verdad, era súper estresante. Y el mundo del arte y la cultura en España es un mundo que económicamente cuesta mucho de sostener a nivel independiente, y entonces, pues bueno, como era un movimiento completamente independiente, pues la verdad que fue complicado y bueno, duró lo que duró, ¿no? Pero ya te digo que luego llegó un momento en mi vida que sí que a nivel personal tenía muy claro que era el momento de emprender, porque necesitaba dedicar mi tiempo profesional al 100% a algo que realmente me moviera a nivel vital, ¿no? Y como propósito, ¿no? Y bueno, vi que las circunstancias, pues bueno, me acompañaron y nada, y ahí que fui, directa. Alguien que empieza. Bueno, pues mira, alguien es que los consejos son complicados, ¿no? Porque cada experiencia, cada persona es un mundo, ¿no? Yo, a ver, le diría que mucha paciencia, porque emprender es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo, entonces depende mucho de cómo te plantees el emprendimiento, ¿no? Si te planteas un emprendimiento a pequeña escala, tienes que ser consciente de que el tiempo o sea, que tu proyecto se va a consolidar con el tiempo, ¿no? Y hay que ser consciente de eso bueno, ser consciente de analizar con qué cuentas en un inicio para ser realista. Si te das cuenta de que en un inicio, por ejemplo, tienes pocos fondos de los que tirar, probablemente vas a tener un problema. Entonces ahí hay que ser consciente, pues que o bien vas a tener que combinarlo en un primer momento, en un calendario vas a tener que combinarlo con otra actividad, por ejemplo, o bien pues vas a tener que pegar el acelerador y buscar o inversionistas o buscar socios y socias que te ayuden y que te acompañen, ¿no? Yo creo que sí que emprender es una carrera también bastante solitaria. Entonces,
Si puedes buscarte también una socia, está bien, o al menos gente que colabore y que esté contigo, ¿no? Y no quedarte sola en tu despacho trabajando, ¿no? Sino que yo desde un inicio, aunque sí que es una empresa unipersonal, desde un inicio intenté rodearme de colaboradoras, de personas que me ayudaran en puntos concretos de mi negocio, en áreas concretas, ¿no? ¿No? Pues, por ejemplo, pues, no sé, la programación, en el tema en el tema legal, incluso en el inicio, yo en el inicio me apoyé en una mentoría. Hice una mentoría con una persona experimentada en el mundo de los negocios, ¿no? Que me ayudó a ponerle foco. O sea, yo creo que estos temas son importantes sustentarlos desde el principio, ¿no? Y luego nada, y luego poco a poco, por supuesto, los negocios cambian con nosotras, que somos las que estamos evolucionando también y también van cambiando y está muy bien, ¿no? Pero bueno, va por ahí. El mundo online es un mundo complicado. Entonces es un mundo que hay que ponerle mucha paciencia, porque empiezas a ver resultados a los meses y meses y meses. O sea, pensar que yo, pues mira, si llevo 2 añitos, estoy empezando a ver ahora resultados. Sí, entonces, bueno, hay que ser sincera con esto. Oye, siempre puede ser que tengas un negocio súper disruptivo y que pegues ahí un pelotazo, pero ¿cuántos hay de estos, no? La mayoría somos más corredoras de fondo que creemos en un negocio y que realmente sí que es un negocio que tiene una oportunidad, pero tenemos que hacernos un huequecillo y ese huequecillo es con el tiempo. Así que nada, paciencia y mucha valentía y pa'lante. Y que no pasa nada, que te tropiezas, vuelves otra vez, no hay ningún problema.